Buenos días a todos y a todas. Bueno, la primera conferencia sincrónica del módulo 6. Gracias a todos y a todas por el esfuerzo de estar presentes. Bueno, el módulo 6 es herramientas para la planificación, monitoreo y evaluación, con un énfasis en participación social y Contraloría Ciudadana. Nos acompaña maestra Zenia Gladys Serrano Orellana, ¿verdad? Ya ha estado con nosotros en otros módulos, y el tema que vamos a desarrollar el día de ahora es herramientas de Contraloría y rendición de cuentas. Así que nuevamente le damos la bienvenida a la licenciada Zenia. Agradeceremos la participación de cada uno de los que estamos presentes, que puedan consultar, puedan levantar su mano y también puedan participar por medio del chat. Yo les voy a estar colaborando en darle lectura a algunas consultas o comentarios. Acuérdense que la experiencia que ustedes tienen en campo también para nosotros es importante, hacer esa retroalimentación y ese match, ¿verdad? Entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Es importante. Y cualquier consulta vamos a estar haciéndosela saber a la licenciada Zenia para que nos dé respuesta, ¿verdad? Así que bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Vamos a dar inicio, así que le cedo la palabra a la licenciada Zenia. Bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Bueno, nuevamente es un gusto estar con ustedes compartiendo un poco del conocimiento, experiencia de mi persona. Y quiero comentarles que este tema también ha sido uno de los que me encanta especialmente porque sirve como un mecanismo de no solo de defensa de derechos de la ciudadanía, sino también para un mejor trabajo y organización de las mismas instituciones públicas. Tuve el gusto de trabajar con una ONG editando una caja de herramientas de enfoques de género y especialmente de hacer presupuesto con enfoques de género. Entonces, esa experiencia y otras que se hizo con municipios dentro del país me ha permitido, pues, de alguna manera conocer este tema, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema de herramientas de Contraloría y rendición de cuentas que ven ustedes en su pantalla. Este tema más bien es explorar un poco todas aquellas bases necesarias para poder hacer un mejor trabajo y también desarrollar de una mejor forma todo el quehacer de las instituciones, especialmente todos aquellos servicios que se dan hacia afuera, hacia lo externo, y de que es la ciudadanía que goza muchas veces de ese servicio, ¿verdad? Sabemos que todo inicia con una buena planificación y para hacer una muy buena planificación también deberíamos de conocer qué es lo que piensa o qué es lo que siente, qué es lo que las personas perciben del servicio que se está dando. Para eso también se elabora un plan, se elabora una estrategia, y no solo es que es una cabeza o un grupo de personas que quieren hacer de esto algo que funcione, pero no solo para adentro, sino que especialmente hacia el público externo. Luego, pues ponemos esas ideas, esa planificación en ejecución, y obviamente lo que se quiere al final es que dé un resultado muy bueno, que lo que se está proyectando, lo que se planificó, sea lo mejor. Y para ello siempre hay una retroalimentación que es a través de la misma evaluación. No a todas las instituciones o grupos al frente de instituciones les gusta ser evaluados del trabajo que están desarrollando, pero yo creo que es una de las mejores maneras de poder saber si las cosas se están haciendo bien, necesitan mejorar o no se están haciendo bien. Y solo lo podemos saber cuando
tenemos la opinión de las personas que reciben ese servicio, ¿verdad? Externamente. De lo contrario, pues vamos a hacernos una falsa idea de que todo está bien. Entonces, ¿qué es la Contraloría Social? Esto, más que todo, viene enfocado como un derecho que tienen las personas a saber cómo se maneja no solo fondos, sino también qué información pueden accesar, pedir información, y todo esto de alguna manera es no solo para tener acceso a esa información, sino que, como les decía, evaluar qué tanto se ha hecho en ese servicio, en esa institución, para que la ciudadanía pues también contribuya a hacer ese tipo de investigaciones por medio de datos que se reciben, si es que existen observatorios, o incluso por eso tenemos en nuestro país, y ya lo vamos a ver más adelante, una serie de observatorios y una ley especial que obliga también a dar esa información. Entonces, la Contraloría Social, ¿qué implica? Esto implica pues que principalmente tener acceso a la información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las personas se encuentran informadas, tienen datos, tienen información, de alguna manera pueden hacer incidencia, es decir, presentar ya sea propuesta o incluso decir, no, mire, esto no es así, y que de alguna manera vean que los fondos, las acciones se manejan de manera transparente, ¿verdad? Y esto va a permitir una serie de cambios, incluso reformas a la normativa, para que cada vez el aparataje estatal, incluso las instituciones, la administración pública en sí, pueda hacer un mejor trabajo. Y no importando si se van cambiando las personas o las administraciones, debería ser cada vez un proceso de mejora. Entonces, la Contraloría Social implica una serie de valores o actitudes que las personas deberían considerar, y entre ellas está pues buscar el bien común, ser un sujeto de derecho, es decir, que podemos, como todo dentro de la Constitución exige que se respeten estos derechos, un compromiso no tanto de las instituciones como también de la sociedad civil, ¿verdad? A hacer ese monitoreo, control, etcétera. Responsabilidad en cuanto a dar información, y a la información que se dé, manejarla de la mejor manera posible. La honestidad, ante todo, el liderazgo que puede presentar tanto la institución como la sociedad civil a través de organizaciones. Hay que hacer las cosas con objetividad, permitir la participación muchas veces de la sociedad civil, y ya vamos a ver que para ello hay mecanismos de cómo hacerlo. Entonces, es necesario contar con una serie de elementos que nos puedan conducir a dar esa mejor Contraloría Social. Esto tiene que ver mucho la relación con otros derechos, otros mecanismos, el marco jurídico, de dónde van a ser todo este mecanismo, es decir, no es invento esto de que las personas tengan participación o dar información. La metodología que se utilice, hay un montón de mecanismos que cada institución ha desarrollado, y si ya logramos conocer todo ese tipo de elementos, entonces esto implica que vamos a tener un mejor concepto o acceso a la información, podemos controlar, hacer la Contraloría Social, aplicar la base jurídica en casos específicos,
lograr resolver muchas veces casos y los beneficios que recibe la población en general. También hacer ejercicios de Contraloría Social. En la práctica es de cuestionarse muchas veces en nuestro trabajo diario el qué, para qué sirve esto. Bueno, quién gasta, cómo se gasta, cuánto se gasta, en qué se gasta, cuántas personas, y aquí empieza lo que es la aplicación directa del enfoque de género, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños y niñas son beneficiarios a través del proyecto, cuántas reciben aquellas personas que se benefician de este gasto. Y aquí también empieza a jugar un poco el presupuesto con enfoque de género. ¿Cuál es el objetivo del gasto? ¿Se cumplió el objetivo que se planteó? ¿Cuáles fueron los costos inamovibles o colaterales, los monetarios y no monetarios? ¿Y quién tuvo que pagarlos? En fin, esta serie de preguntas son algunas de las que nos pueden permitir accesar o poder analizar para qué sirve esto de la Contraloría Social. Luego tenemos una serie de conceptos asociados a lo que es la participación, la Contraloría Social en general. Una y de las más llamativas es la participación ciudadana, en que aquí vemos cómo siendo parte de un Estado y siendo beneficiarios de todo el aparataje de la administración pública, entonces esto permite que conocer un poco el trabajo de la administración pública, también permite que se vea cómo se trabaja, y ahí es donde viene también la transparencia del trabajo, cómo funciona, quiénes tienen acceso, cómo se puede mejorar, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la participación ciudadana no solo es un mero monitoreo y control del derecho de la ciudadanía, sino que además es un deber, ¿verdad? Y esto sirve muchas veces para tomar decisiones, para construir políticas, en fin, incluso para hacer incidencia en proyectos o presentar proyectos dentro de las mismas administraciones públicas. Hoy nuestra sociedad y especialmente las organizaciones de sociedad civil ya se ve mucho trabajo en diferentes temas, ¿verdad? Entonces esta Contraloría Social ya no es tan invisible como podría haber sido antes. Ya las personas se interesan por trabajar con el Estado, por trabajar por sus comunidades, por mejorar esos servicios. Entonces, para ello también debemos mejorar no solo la normativa, sino también las políticas que implican a un Estado el qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué posibilita la Contraloría Social? Uno, conocer o indagar la manera en que los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. ¿Eh? Es decir, es esa transparencia que muchas veces antes ni se conocía. Hoy a través del Tribunal incluso de Ética Profesional, ya esto hasta se castiga, se sanciona si no se hace de la manera correcta. Construir una opinión individual y colectiva mediante el cual se cuestionan o hacer consideraciones sobre el adecuado cumplimiento de las funciones y administración pública. Es lo que les decía. O sea, ya no son las personas o la sociedad un simple observador. Muchas veces hacen incidencia en cuanto a proponer incluso propuestas que muchas veces, y dependiendo también
de los funcionariados también hacen o retoman esos proyectos de la ciudadanía. Una de las más importantes y que se está utilizando también hoy día son las políticas públicas. Ya se emiten una serie de políticas públicas por temas. Ustedes, de acuerdo a donde estén trabajando, sabrán si dentro de sus instituciones existe una política y sobre qué existe una política. Y si no, pues sería una buena forma de investigar sobre qué su institución ha hecho política. Veamos, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto recién visto. A la izquierda, en la columna de la izquierda de su pantalla, tienen una serie de frases, conceptos, donde ustedes tienen que identificar al lado derecho cuál sería la mejor respuesta para ello, ¿verdad? Quisiera escucharles ahorita a ustedes, por ejemplo, democracia, la primera. ¿Cuál correspondería? Podrían hacer hasta 2 respuestas correctas, ¿verdad? Pero quisiera ver y escuchar sus opiniones de con quién empatarían lo que es la democracia. Vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Es muy de mañana, pero vamos, anímense. Rosa. Buenos días. Buenos días. Transparencia. Bueno, es ok. Democracia con transparencia puede ser, ¿verdad? Aunque hay uno que mejor le combina. Justicia puede ser también. Correcto, justicia. La democracia, no estamos viendo el concepto de democracia, sino y también puede ser toma de mejores decisiones, ¿verdad? pero más sobre todo es justicia, ¿verdad? Vamos a ver, control popular, ¿con quién lo aparejaría? Francisca Morales levantó la mano. Francisca. Acceso a la control popular, acceso a información ahorita con acceso a la información, control popular. Podría ser, pero yo siento que hay una que le describe mejor todavía eso. Vamos a ver, José Danilo. El rol activo de incidencia. Sí, pero ese le combina mejor a uno más abajo. Acuérdense, ¿para qué sirve el control popular? Ese control popular que permite, Francisca. Transparencia. Toma de decisión. Pero si hay un control, ¿qué va a permitir a la administración pública? ¿Qué va a hacer la administración? Toma de mejores decisiones. Sí. Toma de mejores decisiones. Ok. Puede ser una, pero... Yo pienso que es transparencia. Sí, yo pienso que es con acceso a la información. No, rol activo de incidencia, perdón. Ya ven por qué estoy haciendo el ejercicio, porque realmente es bien complicado como tener claridad en este tipo de elementos. Sí, no digo que estén del todo mal su respuesta, pero lo que yo quiero es que identifiquen como la más parecida o la característica que más se asemeja, ¿verdad? Acuérdense que es el control popular. Si hay control popular, es decir, que le permite monitorear, tener acceso a la información, ¿qué va a pasar? Esto va a permitir una mayor eficiencia de todo el proceso que haga la administración pública, ¿verdad? Porque si no se tiene eso, obviamente, ¿de qué sirve tener el control popular? ¿verdad? Entonces, no digo que no estén mal sus respuestas, pero hay características que son como un tope más, ¿verdad?
Si no están de acuerdo, también tienen su derecho a no estar de acuerdo conmigo. Veamos proceso de construcción social. Ha levantado la mano María Elena para ver si le podemos. Adelante. Ah, vaya. Sí vi ahí, pero no he entrado todavía. Vamos a desactivar el... Sí, María Elena salió, se cayó. Vaya, vamos a esperarla. Bueno, aquí va ingresando nuevamente. Y Dalia ha levantado también la mano. Adelante, Dalia, ¿qué podríamos adjudicarle a proceso de construcción social? Yo le veo bastante lo que es rol activo de incidencia. Ok. Vamos yo primero las escucho y después emito mi opinión. ¿Alguien más? María Elena, ¿sí? Con solidaridad también podría ser vinculado. Muy bien. Bueno, miren, el proceso de construcción social, como ya lo dice, es un paso a paso, ¿verdad? Para llegar a algo que nos permita ver la transparencia, es decir, si conocemos el paso a paso, eso se llama transparencia y nos permite conocer o ejercer una mejor Contraloría Social. Como les digo, aquí pueden haber una serie de respuestas, las que han dicho también son ciertas, pero yo he tratado de definir una como la que más le represente. Vamos a ver el cuarto, la participación en diseño, seguimiento, ejecución, evaluación de programas sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué permite la participación? Lo mencionamos en la primera lámina, estaba todo eso. ¿Qué permite ese proceso hacer? Le podemos dar la palabra a Ana Silvia y luego creo que Francisca Morales quiere participar. Pienso, licenciada Senia, que eso es toma de mejores decisiones. Muy bien, muy bien. María Elena, ¿es que nuevamente quiere participar o dejó la manita levantada? Yo creo que la ha dejado levantada, pero sí, no. Ahí usted puede bajárselas para que saber. Bueno, correcto, Ana Silvia. Ese proceso va a permitir tomar mejores decisiones porque como se conoce el proceso en sí y hacemos esa serie de pasos, obviamente al final nos va a permitir mejor toma de decisiones, ¿verdad? Veamos el quinto. Defensa y exigencia de derechos ejercidos individualmente o a través de organizaciones. Leamos bien, defensa y exigencia de derechos ejercidos individualmente a través de organizaciones. El licenciado Danilo ha levantado la mano. Le damos la palabra. Sí, ahí sí pienso que queda el que mencioné anteriormente, que es el rol activo de incidencia. Ajá, sí, pero antes de hacer una incidencia, si está hablando de exigencia de derechos y defensa de esos derechos, ¿qué es? Podría ser acceso a la información. Correcto, así es. Es que tenemos que leer bien qué es lo que permite, o sea, cuál es el rol o cuál es ese verbo defensa, exigencia de derechos, es el acceso a la información, lo que controla o permite respetar todo eso. Y veamos la última, responsabilidad cívica. ¿A qué lo asemejan más? O sea, las personas, si quieren, deberían involucrarse en estos procesos, deberían de tener un rol más activo. Entonces, ¿eso a qué lo asemejamos más? Ya les di la respuesta. Rol activo de incidencia. Incidencia. Bien.
Muy bien, es para ir más avanzando más rápido, pero quería ver si están poniendo atención. Hasta que les dije que les di la respuesta y que lo lograron activar. Pero bueno, ese es gajes del oficio porque estamos muy de mañanita. Bueno, eso es un poco para despejarnos y veamos un poco más de teoría. Entonces, hay una serie de niveles de participación que permiten accesar o tener ese monitoreo, evaluación, acceso, rol. Y esto, uno, principalmente es la información, ¿verdad? Darle a conocer al público todo lo necesario que se está haciendo de un servicio, proyecto, en fin, no todo el aparataje administrativo logra hacer o crear estos mecanismos. Sin embargo, como les repito, hoy con el tribunal ya es obligatorio hacer esta serie de mecanismos para poder permitir a la ciudadanía tener ese acceso. Muchas veces la ciudadanía busca consultas sobre determinados temas y esto permite retroalimentar al público, ¿verdad? Con una serie de información, ya sea para investigación, para derechos, para quejas, en fin. Este es otro nivel que sigue luego de la información. Luego que tenemos ya acceso a la información, que hemos hecho la consulta respectiva, entonces viene una participación más activa, que es el involucramiento directo, ya sea por la exigencia a cumplir un derecho o por el interés de adherirse a un proceso que permite rendir cuentas o permite participar de la rendición de cuentas. Luego viene la colaboración, es decir, si ya conocemos todo el proceso, ya lo comprendimos, podemos aportar, podemos hacer sugerencias, incluso sirve para que las instituciones tomen las decisiones correctas. Y también muchas veces las instituciones tienen mecanismos para pedir colaboración afuera a la población externa para ver de qué manera se mejoran los servicios. ¿Y qué permite todo este proceso? Obviamente es el empoderamiento de las personas, del público en general, ¿verdad? Que permita tomar decisiones claves y que obviamente al final sean en beneficio de la misma ciudadanía. Bueno, vamos a entrar a la parte jurídica y no sé si hay consultas, preguntas hasta este momento. Si no, pues entramos a ver esta otra parte de dónde es que nace esto de la Contraloría Social. Y como le repito, lo que hemos visto solo es un brochazo general de qué es la Contraloría Social. No hay consultas, preguntas, opiniones. De mi parte no, licenciada, ahorita todo está claro. Gracias, Ana Silvia. Bueno, continuamos entonces, veamos. Miren, como siempre hay dos herramientas o dos mecanismos que permiten ejercer los derechos de la Contraloría Social. Siempre tenemos un marco jurídico internacional que muchas veces es que El Salvador se ha adherido a una serie de convenios, leyes, tratados para poder crear más leyes nacionales o que permitan realmente respetar los derechos humanos de la ciudadanía en general. Y para esto tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, CICC, ¿verdad? Que dentro del artículo 3 establece que los estados partes deben crear, mantener, fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil
y de las organizaciones no gubernamentales en esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. ¿Qué significa esto? Vean, si tenemos o vemos a lo largo de la historia de nuestro país el recorrido que hemos tenido en cuanto a crear instituciones, leyes sobre corrupción, sobre Contraloría, yo creo que aquí la mayoría ya sobrepasa, digo yo, los 25 años o más, y los que pasamos mucho más, pues si tenemos una idea, antes todos estos mecanismos no existían. Entonces, a nivel nacional tenemos la ley primaria, que es la Constitución, y que establece en el artículo 6 que toda persona puede expresar, difundir libremente sus pensamientos. Sí, está bien. Y en cuanto a esa expresión, también es decir qué opina de lo que se está haciendo. Sus pensamientos puede ser el trabajo que se propone. También ahí tienen el artículo 18, que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito ante las autoridades establecidas y que se les resuelva. Para eso hoy ya hay varias instituciones. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de esas instituciones creadas para poder resolver esas peticiones? Hay una que es de la que más trabajo tiene actualmente. Vamos a ver. Sí, Heidi, yo vi que abrió el micrófono. Sí, el Instituto de Acceso a la Información y las unidades de acceso a la información de cada institución pública. Eso es el máximo, ¿verdad? El Instituto de Acceso a la Información. Pero también hay un ejemplo práctico de otra institución que está día con día resolviendo peticiones que se hacen siempre por escrito y que tiene que ver mucho con los servicios que se ofrecen no solo a nivel nacional, sino que privado también, público y privado. ¿Quién será? A ver. Cuando no le gusta un servicio. La del consumidor, no, la del Ministerio de Economía tiene una sección que se llama la Ley de Protección al Consumidor. Esa, correcto. ¿Verdad? Ahí vamos a poner las quejas porque no nos parecen los servicios que se están dando. Entonces son ejemplos que, y estas instituciones son recientes, pues, no tienen pues ni 15 años, creo yo, que más o menos. Y aquí, por ejemplo, se les presenta un cuadro de dónde más podemos encontrar leyes que permiten ejercer o participar en lo que es la Contraloría Social. Ahí está la Ley de Ética Gubernamental, que establece también el instituto. Está la Ley de Desarrollo y Protección Social, ¿verdad? Que permite crear políticas de protección social, participativa, etcétera. Ley de acceso a la información, ya ustedes lo mencionaron, el Instituto de Acceso a la Información nace a través de esta ley. Está la Ley del Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravención Administrativa, y que ahí en el artículo especifica que toda persona podrá ejercer Contraloría Social bajo el principio de participación protagónica y de corresponsabilidad en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley. Ahí en el Código Municipal también encontramos cómo ejercer esa Contraloría, y es básico que, imagínense, empecemos de abajo hacia arriba, dentro de los gobiernos locales, cómo se está haciendo, cómo se está manejando esos fondos. Son los que generalmente hacen una diversidad de proyectos que debería la ciudadanía local pues tener más involucramiento. Hoy ya sé que hay ejemplos de organizaciones de juventud, incluso hay de niñez, para poder participar y decirle a los gobiernos locales
cómo quisieran que se hicieran mejor las cosas o algún proyecto. En fin, incluso hay ejemplos de gobiernos municipales que involucran a la niñez, a la juventud, incluso a mujeres en específico sobre determinados proyectos. Ahí por eso está también la Ley General de la Juventud, que establece que también tienen derecho a participar, ¿verdad? En todo tipo de proyectos, tomas de decisiones, etcétera. Tenemos la Ley de Igualdad y Equidad y Erradicación de la Discriminación contra Mujeres, que también promueve ejercer derechos políticos al voto, elegibilidad, en fin, a tomar decisiones y participar de esas decisiones. Y finalmente tenemos la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que garantiza pues a la ciudadanía tener mecanismos para poder ingresar tanto en la formulación, ejecución, evaluación del ordenamiento y desarrollo territorial. Vemos pues que este concepto de Contraloría Social es bien amplio y nos permite también tener una serie de herramientas a utilizar, es decir, que no hay una fórmula única para poderlo hacer. Y por eso aquí en la lámina se presenta una serie de herramientas que se pueden utilizar y ahí es donde cada director, función que ejerce una jefatura, un grupo de personas, debería utilizar. Y ahí tenemos, por ejemplo, una matriz de Contraloría del programa, guía de preguntas dirigida al personal técnico de cada programa, es decir, las personas que se involucran directamente en un proyecto deberían de conocer muy bien cómo se hizo, por qué se hizo, quiénes participaron, quiénes se beneficiaron. O sea, son preguntas claves que cualquier personal técnico debería responder. Una de las más utilizadas es la encuesta a la población usuaria. Es decir, que se hacen preguntas sobre qué les pareció el servicio o qué mejorarían o qué les gustaría que más hicieran. En fin, ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Otra herramienta es la ficha de observación, es decir, que lleva una serie de preguntas, pero directas para el personal que lo hace. Es decir, los involucrados empiezan a medir lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera. Una ficha de puntaje que también se le va dando según indicadores un porcentaje establecido a cada una de las actividades desarrolladas dentro de los proyectos. En fin, estos son unos ejemplos, pero nosotros nos vamos a enfocar especialmente en el ejemplo de la herramienta encuesta a la población usuaria. ¿En qué consiste esta encuesta? Permite que recopilar toda aquella información que viene de la población o la ciudadanía en general y que de alguna manera permita que las personas tenga seguridad, tranquilidad y poder expresar de manera sincera, objetiva, lo que le ha parecido el servicio. También puede ser anónima, que generalmente es anónima para que, porque las personas generalmente tienen mucho miedo a dar su nombre y apellido por alguna represalia que pueda tener, pero para hacerlo más transparente es mejor hacerlas anónimas. Muchas veces estas encuestas pueden ser virtuales, en línea, en fin, o las mismas, la experiencia que tengo es en las alcaldías que cuando hacen un servicio les entregan una pequeña encuesta y ahí mismo las personas dan sus opiniones. También como en la ciudadanía en general hay muchas personas con diferentes niveles de educación, también deben de ser las preguntas muy claras y de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Y siempre al final, pues agradecer el tiempo que ha brindado al ejercicio de la encuesta, porque la gente se ha tomado un tiempo, pues, para
poder ejercer su opinión y permitir que las personas que utilizan esa información que se ha recopilado hagan un mejor trabajo. Entonces, la encuesta no solo permite la Contraloría Social dentro de las instituciones públicas o los gobiernos locales, sino que también permiten actualizar todo tipo de información, generar resultados, generar informes, crear propuestas nuevas, en fin, depende de cuál ha sido el objetivo encaminado para esta encuesta, cuál fue el fin para la que se creó. Puede dar una serie tanto de datos cuantitativos como cualitativos, ¿verdad? Los cuantitativos ya sabemos que son datos o porcentajes específicos en números, y los cualitativos pues son aquellos que tienen que ver mucho con el parecer, los sentimientos, en fin, lo que no se puede cuantificar. También se le llama cuestionario de Contraloría Social, y en la práctica lo utilizan mucho los gobiernos locales. Esto lo hacen generalmente con recursos propios, ¿verdad? Para medir una serie de pasos o investigación de lo que se está haciendo. ¿Cómo se hace? Muchas veces se les da un valor a cada respuesta. Y ahí tienen el ejemplo. Si es afirmativa, se le asigna un 1, y si es negativa, se le asigna un 0. Es decir, se hace una matriz, puede ser en Excel o cada quien la puede ver de qué forma. Y si al dar la respuesta es afirmativa, se va poniendo 1, o se suman todos los unos, o se ven cuál es la negativa. La cosa es que en Excel ya nos da unas estadísticas formales de los resultados por pregunta. Esto es un ejemplo real de lo que es la encuesta en sí. Por ejemplo, hay datos generales que nunca deben faltar. También el objetivo siempre debe de ir claro para las personas por qué se está haciendo esto. Y ahí después la segunda parte viene lo que queremos investigar, ¿verdad? Preguntas, comentarios, opiniones sobre esta parte. Por el momento no hay comentarios en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano o activar su micrófono. Mientras le pongo la segunda proyección. Cuéntenos cómo lo hacen, si lo hacen dentro de sus instituciones. ¿Qué mecanismos conocen ustedes que están utilizando? Buenos días. Buenos días. Adelante. Fíjese que nosotras como IDEMO le quería comentar que ya hemos realizado algunos ejercicios de Contraloría Social que lo hacen las organizaciones de mujeres a consejos municipales, o también en una ocasión a la unidad de atención especializada de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Para garantizar que en efecto se esté brindando todos los servicios que las mujeres tienen derecho, ¿verdad? En el caso del que se le hizo a la Policía Nacional Civil, ahí se les preguntaba, ¿verdad? En base a las leyes que usted ya mencionó y en base también a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, ¿por qué, por ejemplo, no se estaban realizando las verificaciones de las medidas de protección que se les da a las mujeres por los juzgados, ¿verdad? En casos de violencia contra la mujer. Se hace todo el documento, ¿verdad? Donde se le hacen las preguntas, y luego hay un espacio para que la persona encargada de responder las vaya evacuando, ¿verdad? Vaya diciendo el por qué, y en este caso
lo que dijo el policía responsable fue que ellos no tenían un vehículo para apersonarse a los lugares a garantizar o a verificar que esas medidas de protección se estuvieran efectuando, ¿verdad? Entonces, esa es como una idea de cómo se podría hacer, ¿verdad? Pero sí es todo un procedimiento que debe hacerse, ¿verdad? Y que se solicita la información, se acompaña a las mujeres para que ellas también elaboren las preguntas y luego que también las puedan hacer. Y también posteriormente se hace como un seguimiento, ¿verdad? De que si se van a mejorar las situaciones sobre las que se ha solicitado la información y también se hace ese seguimiento para ver si se está dando, ¿verdad? Que no quede solo como meras preguntas que se le hacen a las entidades, sino que obtener respuestas efectivas a las situaciones planteadas. Gracias. Gracias, Araceli. Vean, ahí está un claro ejemplo de que no solo de la ciudadanía hacia las instituciones viene ese control, sino que entre instituciones también se puede hacer. Es el ejemplo que nos ha puesto Araceli, para que vayan ampliando ese concepto también, que no solo es que venga de la ciudadanía, sino que entre instituciones. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo lo hacen en su institución? ¿O no lo hacen? ¿O no conocen si lo hacen? Sería bueno que si no sabemos o no estamos seguros de cómo se hace, tengamos esa curiosidad un poco de que cómo trabajan las instituciones en este tema, ¿verdad? Porque hoy este tema está en auge, en que todas las personas andan buscando pues una respuesta a cómo trabajan las instituciones, cómo lo hacen, quién lo hace, etcétera. Una participación más de quien nos quiera compartir. Quizás haciendo un paréntesis, licenciada Senia, es que acaba de sentirse un temblorcito. Entonces, por ejemplo, Eric dice que se va a retirar porque deben salir del edificio. Pero pues se acaba de sentir un poco fuertecito, pero por cualquier cosa, estar pendiente, ¿verdad? Quizá porque estaba hablando no lo sentí, pero bueno, en unos lados se siente más y más si están en el edificio, se siente más. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar al segundo tema, que es el concepto y matriz de Contraloría Social y herramientas de planificación y recolección de información. Siempre dentro de la temática general, ¿verdad? De cómo o qué herramientas nos podemos utilizar para hacer la Contraloría o rendición de cuentas. Bueno, en la anterior presentación vimos una serie de herramientas que permiten también ejercer esa Contraloría, pero a la vez también permiten un trabajo planificado dentro de la institución, ¿verdad? Les hablaba al principio que es necesario planificar el trabajo, organizarse. Muchas veces algo que las personas no saben cómo se hace y que es sumamente importante conocer es cómo formular indicadores. ¿Y para qué sirven esos indicadores? Es para ir especificando todos aquellos rubros que deberían de dar un resultado esperado, y para ello dentro de cada indicador hay una serie de actividades que se van a ir cumpliendo dentro de la planificación que nos van a permitir al final medir esos indicadores, ¿verdad? Entonces, repito, de cada indicador podría tener una serie de actividades, pueden ser 3, 4, 5, en fin, dependiendo de lo que se está buscando en cada indicador. Luego, esta actividades nos va a generar una serie de información, datos,
que pueden ser, les decía, cualitativos o cuantitativos. Luego que tengamos esa información, elaborar un informe, especialmente ya sea dentro de la institución o hacia afuera, y esto permite generar también que esos informes sean muchas veces públicos. Es decir, que el Instituto de Acceso a la Información, si ustedes ya lo vamos a ver en detalle, hay una sección donde se publican una serie de informes de las diferentes instituciones. Y obviamente al final con estos informes pueden haber muchas instituciones, organizaciones interesadas en hacer algunos planes, propuestas de incidencia en esos rubros específicos. Entonces, para hacer un plan, ¿qué se necesita? ¿Verdad? Es el primer paso para poder ejercer toda una serie de contraloría que permitan una contraloría o un informe al final que haga incidencia. Debe llevar objetivos, debe llevar resultados, indicadores que les explicaba. Estos indicadores a su vez una serie de actividades. ¿Quién lo va a hacer? Es decir, ¿quién se hace responsable? El calendario en el tiempo que se va a ejecutar, qué recursos se van a necesitar en esas diferentes actividades. Vamos al paso 2, que es la formulación de esos indicadores. Y les decía que esta serie de indicadores son agrupados, ¿verdad? Según el objetivo que se busque y que permiten pues orientar de una manera la forma en que se va a hacer el trabajo, ya sea si se va a investigar o si se va a evaluar, en fin, con el ejercicio de la Contraloría Social, los indicadores facilitan qué información buscar, hacer los informes respectivos al final, hacer comparaciones de tiempo si se han hecho efectivos o no. Luego el tercer paso es la gestión de la información. Una vez que ya hemos puesto en ejecución todas esas actividades, va a haber una recolección de datos que permitan no solo hacer la observación en el campo de trabajo, sino que hacer las consultas en general, ordenar la información, ponerla toda ya analizada para emitir al final un informe que permita o que vea la transparencia a las personas de cómo se ha ejercido o hecho todo un trabajo institucional o puede ser de un proyecto específico. En fin, no le demos el feo a lo que es esto de la Contraloría Social, sino que al contrario, la Contraloría Social va a llevar una serie de pasos que nos permiten mejorar los servicios, nos permiten conocer las opiniones de cómo se está haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, para eso viene la socialización y muchas veces les he dicho, se hace una entrega pública a través del Instituto de Acceso a la Información o incluso dentro de las instituciones, dentro de su portal, muchas veces ponen esas secciones que permiten accesar a lo que se está haciendo de cada institución. Y una vez conocidos esos informes, claro, permite dar recomendaciones, permite ver si realmente se cumplieron los compromisos que las autoridades se propusieron y hacer una serie de propuestas para mejorar esos servicios, ¿verdad? O cambiar lo que debería hacerse mejor. Entonces, como todo paso necesita ordenarse, entonces el plan de trabajo es vital. Ahí ustedes, si ya han tenido oportunidad de que les hayan pedido elaborar un plan de trabajo, pues ya conocen que deberían de darle un nombre, un objetivo, resultados que se esperan de ese plan de trabajo. Este viene siendo un ejemplo de un plan de trabajo de un consejo municipal. Y vean que en la parte gris
es como, digamos, los indicadores generales y quiénes los deberían de cumplir está en la parte blanca, o quién lo va a desarrollar, o quién va a ser el responsable, o quién va a ser el beneficiario, están todos en la parte blanca. No siempre los indicadores no van en forma de pregunta, pero sí una propuesta de qué se busca, ¿verdad? Entonces ahí vemos quiénes participaron en elaborar el presupuesto, incluso interesante en este ejemplo que la comunidad participó, jóvenes, mujeres, tercera edad. Es un presupuesto muy generalizado, y no solo el Consejo Municipal, ¿verdad? Mecanismos de participación ciudadana, se establece cómo va a ser la ciudadanía para participar en lo que es la actividad del gobierno municipal. Quiénes pueden o cómo se ha distribuido el dinero, ¿verdad? Hay en género, niñez, juventud, medio ambiente, en fin, y hoy mujeres, que también se pide mucho, que ya la ley lo vamos a ver también, que lo exige, que se desglose, y no como antes, que era una sola partida, pero sin determinar en beneficio a quién iba esto, ¿verdad? En fin, ustedes ahí tienen un ejemplo de indicadores que son, como les repito, las secciones grises, y lo blanco pues es una serie de actividades que son propuestas para el cumplimiento de estos indicadores. Este solo es un ejemplo a nivel de gobierno municipal de cómo lo han hecho. Bueno, se nos acabó la presentación porque esta era cortita. Veamos. Supongo que lograron hacer la tarea que se les propuso. Si no, pues las vamos a conocer aquí, los resultados finales. Era una tarea virtual. Nancy, yo creo que se puso en la plataforma la respuesta, ¿verdad? O más bien la recepción de la tarea. Los resultados, sí. Vamos a ver. Vamos a compartirles. Aquí. Ay, Dios mío. Aquí está. Veamos. Esta era la tarea que se dejó. Se pedía que se hiciera previo a esta conferencia sincrónica, y que lo que ustedes iban a marcar es solo si era falso o verdadero. Entonces quisiera que alguien me leyera la 1, por favor. ¿Verdad? Creo que Araceli nos está pidiendo para dar lectura. Sí, pero previo quizás me gustaría comentar que en mi caso sí la... Perdón. Pero no se oyó. Activar. No se ve bien pequeñita la letra. Se ve un poco borrosa, licenciada. No la voy a leer yo en todo, pero nos estaba comentando. Perdón, Araceli, no comparte. Sí, sí, le comentaba que en mi caso solo la pude ver y desarrollarla mentalmente porque no pude, sí la descargué y todo, pero no pude hacer el ejercicio de ponerle el falso y verdadero y para enviarla, porque me decía que tenía que solicitar permiso a Google Drive. Okay. Entonces, pero le voy a dar lectura a la número 1. En la democracia, la cualidad fundamental de ciudadanía es la de ser titular del voto para elegir y nombrar a sus representantes. La respuesta correcta.
Sí, es verdadero y precisamente, ¿verdad? Sabemos que quien puede dar su voto, ¿verdad? Y ejercer esa ciudadanía efectivamente según la Constitución de la República son las ciudadanas y los ciudadanos mayores de 18 años. Claro. Gracias. Si alguien más puede leer, si no, la leo yo, ¿verdad? Si es para más o menos por personas que no lo hayan logrado. Francisca, adelante. La Contraloría Social posibilita conocer o indagar la manera en la que las personas gobernantes y los funcionarios públicos se desempeñan. Verdadero. Correcto. ¿Verdad? Especialmente porque sí nos permite accesar a cómo se están haciendo las cosas, como les explicaba dentro de las presentaciones que ya vimos. La tercera, si alguien más pudiera leerla, si no, pues la leo yo. O la leo yo, sí. Adelante, Francisca. El derecho de acceso a la información pública es la base para el ejercicio de la Contraloría Social. Verdadero. Correcto. Es decir, si no conocemos lo que se hace, cómo se hace, quién lo hace, obviamente no se puede ejercer esa Contraloría Social. Es necesario tener acceso a la información de cómo se está haciendo. 4. La Contraloría Social es una modalidad del derecho de participación ciudadana. Verdadero. Correcto. 5. La 5 dice, la Contraloría Social solo se puede ejercer en asocio con una institución pública. Eso es falso. ¿Por qué? Esa es falsa. ¿Por qué, Francisca? Porque esa tenemos derecho individualmente de ir al portal de transparencia de cualquier institución y pedir cualquier información que necesitemos saber de cómo se está ejecutando un proyecto o cómo está el presupuesto para ejecutarlo en ese periodo. Ejemplo, ¿verdad? Como persona individual tengo derecho a saber. Ok. Diferente es que si quisiéramos saber cómo lo hace una empresa privada, ¿verdad? Que no eso tiene sí. obligación de dar esa información porque los fondos no son del pueblo, no son de una persona, ¿verdad? Diferente. Gracias. El 6. La administración pública, la comunidad, los grupos u organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, ciudadanas, servidoras y servidores públicos con beneficios son beneficios de la Contraloría Social. Verdadero. Claro. Ahí está todo el grupo o personas que se ven beneficiadas al existir esa Contraloría Social. 7. La 7 No existe. dice, no existen marcos legales que regulen los derechos a la participación ciudadana y la Contraloría Social. Falso. Sí existen. Sí, ya lo vimos, los ejemplos de todas esas leyes que pusimos en la presentación, que sí permiten y tienen articulado disposiciones que permiten ejercer ese derecho. 8. La Contraloría Social tiene como finalidad mejorar la gestión pública. Sí, verdadero. Claro, porque solo a través de la opinión de quienes reciben ese servicio podemos entender si se está haciendo las cosas de una buena manera o si se deben de mejorarse o si no se están haciendo bien. 9. La Contraloría Social se puede realizar en todos los ámbitos de la gestión pública. Verdadero. Verdadero. Eso sí. Hay, aunque les decía que hay partes de las instituciones públicas que no siempre dan acceso a la información, ¿verdad? Sin embargo, ya han habido, y no sé si ustedes conocen casos, de que allí empieza una serie de problemáticas
cuando organizaciones o personas se quejan de que no se han hecho o no les han permitido tener acceso a esa información. 10. Únicamente las y los funcionarios públicos y los órganos de Estado están sujetos al control social. Falso. Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque aquí entran todas las autónomas también, ¿verdad? Como a las alcaldías, son instituciones autónomas y están sujetas a Contraloría Social. Igual todas las instituciones autónomas. Es todo no lo solo que... las de Estado. Claro, gracias. Sí, es porque solo donde hay fondos públicos es que obviamente también se hace esa Contraloría Social, pero involucra a un aparatejo mucho más grande, y lo que ella decía es muy cierto, las autónomas, también está ANDA como autónoma, y así tenemos una serie de ejemplos que también se les puede ejercer esa Contraloría Social. Bueno, ahí ustedes pueden autocalificarse de cómo salieron en esta tarea, ¿verdad? Y que si lograron pues captar o comprender lo que es la base o conceptos básicos de Contraloría Social, ¿verdad? Y de cómo utilizar herramientas de planificación o de recolección de esa información necesaria. Hoy vamos a ver a continuación una pequeña presentación de qué se hace con esa Contraloría Social. Es decir, también la Contraloría Social es una manera de rendir cuentas, o que las instituciones más bien rindan cuentas, y esto nos lo explican en esa presentación pequeña que vamos a ver. Permítanme que caiga el ya. Permítanme. Esperen. Ahorita. Ya la comparto. Si no se escucha bien, me avisan, por favor. Pero, Ahorita ya lo vemos en pantalla. bueno. La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Este sistema consiste en 7 etapas. Inicia con la gestión de la información, es decir, con el acto de dar evidencia. Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace y lo que se gasta. Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes que van a ser la historia de los asuntos de gobierno. Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos. Este se adquiere en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos. Por mandato constitucional, la autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber y, por lo tanto, el de preguntar. Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa.
Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. Por eso existe la contabilidad gubernamental. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y sobre todo cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumpla. Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación. Se debe comparar lo prometido con lo realizado y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras. Porque lo prometido es deuda. La autoridad es un organismo de gestión. Su función es la adquisición de bienes o servicios y la procuración de obras públicas para cumplir, de manera óptima, con el mandato que se deriva de sus promesas. Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales y contratar a proveedores privados. Al hacerlo, establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas. Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción. La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores y la transparencia de estos acuerdos nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar. Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado. De esta forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden a lo esperado, se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Ningún plan es perfecto y es de sabios rectificar. Finalmente, es necesario revisar que la tarea esté hecha y bien hecha. Para eso se requiere de un método de verificación. Por medio de una fiscalización detallada se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma. El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación, para que, ante un alto nivel de cumplimiento, se reconozca su labor o, en caso de deficiencias, se corrijan. En resumen, un sistema de rendición de cuentas en su expresión más sencilla consiste en que la autoridad dé evidencia de lo que hace, a través de archivos y expedientes abiertos a todos en todo momento, donde se muestren las cuentas del gasto público, reconociendo que lo prometido es deuda, demostrando que se supieron gastar bien los recursos, haciendo ajustes cuando sea necesario, y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes. Esto es la rendición de cuentas. Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan, sino que se hagan bien. Bueno, quisiera comentarios sobre ese video. ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Si realmente lo que hemos platicado esta hora y media va relacionado con eso. Yo pienso que sí, licenciada, todo lo que ustedes han puesto en esta mañana, en el video casi como que lo ha sumarizado todo, ¿verdad? Y ha explicado de la misma forma como el proceso de lo que es la rendición de cuenta, ¿verdad? Se enfoca en realizar un informe a sus ciudadanos de los gastos de los fondos asignados a cada cartera de Estado. O sea, en síntesis, eso es lo que yo entendí del video. Gracias. ¿Alguien más? Algo importante también de tomar en cuenta es que precisamente como lo dice el video, ¿verdad? La gente tiene derecho, es un derecho, ¿verdad? No es una forma de estar molestando como lo toman las alcaldías y todas las instituciones a las que se les hace la Contraloría Social, ¿verdad?
Entonces, no es por que esté señalando por partidos políticos, porque todo eso sale a la luz, ¿verdad? Cuando se hace un ejercicio de eso. Y es un derecho que las personas tienen porque las personas pagan impuestos, ¿verdad? Como ahí lo dice, tiene derecho a saber en qué se gasta, cómo se gasta y también el por qué. Por ejemplo, en algunos casos no se les asigna proyectos o programas a diferentes comunidades o cantones, ¿verdad? Sino que solo el casco urbano. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Como una ilustración. Y también, ¿verdad? Porque el gobierno tiene la obligación o las alcaldías municipales tienen la obligación de ejercer precisamente o de brindar esa información que la población está solicitando, ¿verdad? En base a una norma y tenemos las leyes que ya mencionamos, ¿verdad? Y esa ley de acceso a la información pública, pues también le da el aval a la población para hacerlo, la Constitución de la República y todas las leyes que usted ya mencionó. Gracias. Vamos a ver. ¿Quién más? Aprovechen que estamos poquitos y hacer, ¿verdad? Porque cuando hay más es más difícil todavía participar. ¿Ha quedado claro el tema? ¿Ha quedado claro la exposición? ¿Tienen alguna duda? Buenos días. Buenos días, María Elena. Sí, yo creo que el tema es bien interesante. La mayoría pues lo conocemos, lo único que muchas veces quizás desconocemos algunos puntitos, ¿verdad? Pero sin embargo, todos los que estamos trabajando en instituciones del gobierno sabemos que tenemos la obligación de dar una rendición de cuentas. Lo digo en mi caso, ¿verdad? Soy actualmente directora de un centro escolar y sé que año con año yo tengo que hacer una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque primeramente porque la comunidad necesita saber en qué se invierten los fondos que se reciben del gobierno, si son bien invertidos, si se han invertido en lo que ya viene estipulado, porque de hecho los fondos de gobierno ya no vienen para qué los vamos a invertir. Y entonces la comunidad tiene el derecho de saberlo. Y en un dado momento haya alguna duda, ellos pueden preguntar y nosotros tenemos que responder con toda la claridad y la transparencia necesaria para que quedemos bien, ¿verdad? Primeramente como institución y como gobierno. Sabemos también que como instituciones públicas recibimos diferentes beneficios, ¿verdad? Y estos vienen todos a beneficiar a la comunidad, en este caso a la comunidad educativa. Así es que yo creo que es responsabilidad de todos tratar de que todo esto, todos los fondos, toda la información que se dé, sea totalmente clara. Solamente, gracias. Gracias. Bueno, para retroalimentar lo que han dicho las tres primeras participaciones, efectivamente, una de las cosas esenciales que no debemos olvidar es que esto nos sirve para hacernos sentir mal por el trabajo que se hace, sino que al contrario, para mejorar la calidad de los servicios, la transparencia y todos los ejemplos que vimos anteriormente. Y efectivamente, ustedes lo conocen, lo han hecho, pero este es un recordatorio y especialmente para que sensibilicemos en cuanto a que la ciudadanía se involucre un poco más, buscar esos mecanismos en que nos permitan no solo desde adentro medirnos, sino que también desde afuera ver cómo piensan o consideran que se está haciendo el trabajo de las personas. Y para eso, pues vimos la serie de herramientas que pueden utilizarle. Existen muchos más, ¿verdad? Pero es de sensibilizar también que debemos ir desglosando o en el presupuesto también ir viendo de qué manera se identifican muy bien a los grupos más vulnerables, es decir, mujeres, niñez, adolescencia, tercera edad, en fin, de que se vea que sí se está invirtiendo en estos grupos, que sí se está haciendo,
Pero si los presupuestos se ponen de manera general, entonces el enfoque no va a poder determinar esas actividades o esos beneficios particularmente. Vamos a ver quién más quiere emitir su opinión. Sí, licenciada Senia. Quizás le voy a dar lectura al chat. Dice Francisca Morales, muy claro y cierto, todo lo que nos ha explicado sobre la rendición de cuentas. Luego opina Diana de Sol, es un derecho que todo ciudadano tiene, en que se invierten sus impuestos, estar atentos que se cumpla lo que se prometieron en su oportunidad. En el caso de las alcaldías. José Danilo dice que está todo claro. Y Dalia Acevedo, bueno, ella se disculpa porque reingresó a la reunión. Si alguien tiene, quiere darle algún aporte o opinión, puede levantar la mano o activar su micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvia Juárez y trabajo para Ormusa. Me alegra mucho poder verles participando en este esfuerzo y poder conocer sobre un tema que es de no solo pertinente para quienes hacen una función pública, sino como ciudadanía en general, ¿verdad? Le doy, pues, les deseo éxitos en esta jornada y solo quisiera hacer un par de breves acotaciones. Tenemos que tener cuidado con este uso de la palabra personas vulnerables, ¿verdad? Las personas no son vulnerables per se. En todo caso, todas las personas al nacer lo somos porque requerimos de cuidados y podemos, llegamos a depender de toda una estructura de derechos para poder, pues, sobrevivir y desarrollarnos. Somos en realidad personas o grupos poblacionales que se someten a condiciones de vulnerabilidad distintas a otros grupos poblacionales. La niñez, por ejemplo, no tiene las mismas condiciones de ejercer derechos que lo tienen las personas adultas. Igual las mujeres frente a los hombres y así, una serie de condiciones, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de personas vulnerables, sino de personas en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas en todo caso, ¿verdad? Porque son determinantes sociales las que colocan a un grupo de otro, distinto de otro, en esa posición. Y lo otro es que también recordemos que todo el tema que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información son temas que debemos aplicar a una perspectiva de igualdad y en este caso por el diplomado sobre el tema de la seguridad. Es decir, si bien es cierto, podemos pedir estos análisis que ya muy bien la maestra Serrano expone, también debemos pensar, ¿no se han preguntado ustedes cuánto dinero del que yo pago en impuestos se me devuelve a mí como mujer, por ejemplo? O se nos devuelve igual a hombres y a mujeres, por ejemplo, en obras, en infraestructura, en servicios, ¿verdad? Esas son preguntas importantes a analizar también. ¿Cuánto de la seguridad se invierte en la seguridad específica de las mujeres? Esas podrían ser preguntas interesantes que también nos invitan este tema a realizar. Muchas gracias y les deseo éxitos en la jornada. Gracias, Nancy. Gracias, maestra Serrano. Muchas gracias, licenciada Silvia. Por el Gracias aporte. por el recordatorio que efectivamente debemos de tener en cuenta cuando hablamos de estos grupos especiales, ¿verdad? Que no es igual hablar de hombres que de mujeres o niñez, tercera edad. Y dale, adelante. Sí, buenos días. De verdad que lo que es la rendición de cuentas es bien importante y es fundamental en la credibilidad del trabajo de las instituciones. Yo como coordinadora del Comité Municipal de Prevención, pues ya tengo 5 años en este espacio y desde que lo pues tomé, ¿verdad? Las instituciones que estuvieron dándonos acompañamiento hacia el trabajo nos motivaron mucho con respecto a lo que son las rendiciones de cuenta y los apalancamientos, ¿verdad?
porque muchas veces hay gente que dice, instituciones que tal vez no llevan un refrigerio, no llevan tal vez un material didáctico, pero llevan lo mejor, ¿verdad? Que es la capacidad humana, que son los técnicos, ¿verdad? Que muchas veces en las instituciones como las municipalidades no existen. Entonces, quizás el problema ha sido que mucho alcalde de verdad que no ha reconocido la importancia de lo que es la implementación, ¿verdad? Bueno, y que es de ley. Lo que pasa es que de verdad que la población no se le ha apoyado con la cultura de la denuncia, ¿verdad? Porque no puede ser posible de que usted esté pagando un impuesto y no sepa para qué lo invierte. Entonces, y como le digo yo, la importancia a través de este espacio, yo lo he visto porque es la credibilidad de las instituciones, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, mire lo que usted me dio, aquí está, ¿verdad? Aquí están las fotos, estas son las evidencias, ¿verdad? Así se distribuyó. De verdad que si los ediles, porque de verdad que los liderazgos son en las municipalidades. La mayoría de instituciones están como a la espera de ver qué es lo que van a hacer las instituciones, ¿verdad? Sobre todo las municipalidades, que son las que están de primera mano con la población, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad, yo les agradezco todo ese apoyo. Más claro me ha quedado todavía, ¿verdad? El aprovechamiento de toda esa capacidad, ¿verdad? Que hoy en día la estoy recibiendo a través de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Idalia. Muy bien, me alegra pues que de alguna manera se motiven también con este tema que sí es de suma importancia, especialmente por lo que nos compartían anteriormente y que debemos saber incluso como personas ciudadanas de este país cómo se invierte eso, ¿verdad? Muchas veces la gente no tiene ni idea para dónde van o cómo se distribuye. Entonces hay que hacer mucha incidencia en estos campos, en estos nuevos aspectos, y les digo, sí hay ya mucho trabajo de organizaciones civiles en esto, pero incluso entre las mismas instituciones, de un servicio a otro, debería también de haber mucha incidencia, trabajo, para ver cómo se hacen mejor las cosas. ¿Alguien más que quiera o dos aportes más? Y continuamos una breve explicación de unas páginas. A ver, ¿quién más quisiera aportar? Recuerden que estamos en un espacio de confianza en que podemos emitir respetuosamente nuestras opiniones y aquí no se les va a calificar por ese tipo de opiniones, sino más bien enriquece el que nos puedan compartir cómo se hacen o qué conocimientos o experiencias tienen ustedes desde donde están. Silvia, adelante. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Realmente con este tema que nosotros estamos viendo ahora, yo siento de que también por el miedo en algunas alcaldías o en algunas instituciones, ¿verdad? Por el miedo de que la población esté haciendo contraloría, muchos, por ejemplo, alcaldías, cuando es tiempo de campaña, digamos, los candidatos a alcaldes no tienen una plataforma, ¿verdad? De los proyectos que van a hacer, porque como uno dice, ¿verdad? De que cuando uno se hace contraloría, uno tiene que estar vigilante de lo que han prometido y para que así lo cumplan, ¿verdad? Pero muchas alcaldías o candidatos a alcaldes muchas veces no presentan las plataformas, ¿verdad? Porque así no hay manera de que, digamos, la ciudadanía no le diga, ¿verdad? Mira, pero vos prometiste eso en campaña, ¿verdad? Entonces, esa es como una nueva metodología que han agarrado los candidatos a alcaldes y no presentan, ¿verdad? Entonces, ganan, llegan a las alcaldías y la ciudadanía al final no se da cuenta de qué eran las promesas de campaña que ellos tenían. Es solo esa, solamente. Gracias, Silvia. Efectivamente, el trabajo territorial todavía es mucho más grande y no solo viniendo del gobierno local, sino también de la misma ciudadanía, ¿verdad?
hay que hacer mucho trabajo en cuanto al trabajo de incidencia que debería estar haciendo la población en general, porque obviamente es muy cómodo para estas personas que si no se les exige algo, no lo hagan, ¿verdad? O puede ser desconocimiento también. Entonces, el trabajo es mutuo, ¿verdad? Pero hay que educar mucho, mucho todavía a nuestra población para que pida, exija este tipo de, ya sea información dentro de una plataforma, que se recuerde cuáles fueron esas promesas, etcétera. ¿Alguien más quiera comentar un último comentario? A ver. Vamos a ver quién más quisiera aportar cómo o qué opina en general. Bueno, si no hay, veamos un ejemplo claro de lo que se hace aquí en nuestro país. Ustedes están viendo en pantalla el portal de transparencia de nuestro país que maneja el Instituto de Acceso a la Información. Y obviamente este fue creado, ¿verdad? En el 2013. Bueno, antes, este fue el nombramiento de este oficial. Esto permite conocer, si vemos al lado izquierdo, imagínense actas del consejo, que eso era antes interno, solo de los que participaban dentro de la institución, pero aquí, sin embargo, ya dan acceso, obviamente la ley que lo rige, el organigrama, que muchas veces no se sabe o no se sabía quiénes están a cargo. Y para mí, en ciertas instituciones todavía que pongan un organigrama solo con cargos, no me dice claramente quién está trabajando, y porque en otros obviamente ponen cargo, nombre y también ponen el acceso a correos y teléfonos, que para mí ese es un organigrama ideal, uno donde puede directamente en la población ahogarse. Y no es que vaya a tener más trabajo, sino que realmente es una manera de conocer ese trabajo o poder dar una queja directa, una sugerencia, en fin. Otros documentos, procedimientos, resultados, reglamentos, el marco presupuestario, que esto antes ni siquiera se hacía público, ¿verdad? Imagínense viajes, remuneraciones, que es algo muy importante, y no solo para ver esa diferencia que yo en la experiencia que tengo ya le he encontrado, que teniendo un mismo cargo, hombres y mujeres no ganan lo mismo, que es a veces que es por años de trabajo, sí, pero es que un cargo debería pues ser remunerado en las mismas condiciones, ¿verdad? Pero muchas veces he encontrado al revés, que las mujeres tienen mucho más tiempo y no ganan lo mismo que los hombres. Así es que ese es un ejemplo, ¿verdad? No quiero meterme en controversia ni nada, pero es un ejemplo claro porque es importante pues ser transparentes a la hora de poner esta información en la web, porque mide de alguna forma dentro de la institución cómo se administra, cómo se hacen las cosas, y que no, la igualdad debería ser y equidad pareja, ¿verdad? Entonces aquí ustedes, incluso hoy hasta hay información del COVID, y también tenemos otro ejemplo que es, perdón. Vamos a ver, el de Capres. Aquí entramos directamente a la rendición de cuentas. Imagínense que hay un espacio que se ha abierto a nivel del gobierno de El Salvador, donde las personas pueden accesar y ver lo que se está haciendo, cómo se está haciendo de manera directa, ¿verdad? Pero a la vez, como les repito, sí, está bien que se nos dé información, que tengamos curiosidad de leerla,
que tengamos curiosidad de saber qué es, ¿verdad? Si realmente están dando la información que se requiere, sino que también una forma de hacer incidencia, de involucrarse la ciudadanía, involucrarse de ver que estos fondos realmente se utilicen de la mejor manera posible. Dejé de compartir, ¿verdad? Entonces, según yo estaba compartiendo. Bueno, mientras nos comparte, licenciada, le leo un comentario de Wendy Robles en el chat que dice, buenos días, este tema es muy importante y se debe aplicar en las municipalidades. De igual forma, de parte del gobierno, creo que por el momento en diferentes proyectos no han rendido cuentas al pueblo. Y luego dice Ivonne Sánchez, buenos días, en MinSal también hay rendición de cuentas y también tenemos levantada la mano de parte de Diana del Sol. Así que le damos la palabra. Adelante, Diana. Muchas gracias, licenciada. Una pregunta. ¿Y estos datos del Instituto de Acceso a la Información Pública, hay alguien que los viene como a supervisar? ¿No son datos, podrían ser datos manipulables en el caso acá en las alcaldías? ¿Qué tan certera es esa información? Desde el momento que dan la información hay una gran responsabilidad para personas que emiten esos informes. Obviamente, sí, por eso les decía, deberíamos de ser curiosas y curiosos en ver si realmente esa información que se está dando es certera. Y para eso están los mecanismos también de incidencia, de revisión, de monitoreo, que debería estar ejerciendo no solo el Instituto de Información, sino la ciudadanía en general. Especialmente hay sectores interesados en ciertos, ya sean municipios, temas, que se involucran mucho en la revisión de estos temas. Obviamente ahí salta a la luz, incluso la misma prensa, todos esos andan siempre encima de hallar el pelo en la sopa, pero hoy en día se está haciendo más esto. Pero viene una responsabilidad compartida, es decir, que hoy no es tan fácil poner datos que no sean reales, porque sabemos que hay ojos detrás de esa información, que hay intereses detrás de esa información. Entonces, la persona o grupo o institución que se atreva a hacer eso, considero que caería en una penalidad mayor. Y no creo que se quieran exponer a eso, ¿verdad? Y obviamente debería haber una transparencia tal y una confiabilidad tal de los informes que se rinden. No sé si esto deja satisfecha su pregunta, Diana. Sí, gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien Por más? último, sí, solo Araceli Fabián nos dice, puede haber casos en los que es necesaria la intervención de la Corte de Cuentas. Sí, obviamente que la Corte de Cuentas tiene una función especial en cuanto a revisar, hacer la auditoría, ¿verdad?, interna de las diferentes instituciones y tiene una serie de personas encargadas de revisar departamento por departamento, cargo por cargo, pero ahí viene también muchas veces el trabajo que se hace individualmente, que esas auditorías deberían ser con mucha responsabilidad, con mucho apego a la ley, y no siempre, lastimosamente, se hace así. Entonces, es una responsabilidad no solo como persona, sino que como funcionario o funcionario público. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no lo hay, pues por mi parte, hemos cubierto el tema de este día. Espero pues que mañana nos podamos ver con un nuevo tema
y que especialmente a motivarles siempre que todo el material que se entrega, que se les pide, es en beneficio de ustedes mismos, en que les haga pues no solo estimular el interés por el tema, sino que de alguna manera el crecimiento personal en lo que hacen diariamente. Agradecerles por su atención, por también sus participaciones, que a mí me sirven mucho en general, conocer lo que hacen, cómo lo hacen. Y a Nancy también agradecerle, ¿verdad?, por su acompañamiento en este día. La orden, sí, igual el recordatorio, más tarde les voy a enviar ya el enlace para el día de mañana, que nos acompañen, ya que esta semana sí tenemos conferencias sincrónicas todos los días, de martes a viernes, así que vamos a hacer ya el último esfuerzo, digamos, en cuanto al diplomado, ya que estamos en el módulo 6 y ya estos temas son bien importantes debido a que el trabajo final del mismo diplomado, pues, va relacionado a esos temas que vamos a ver en específico en el módulo 6. Así que quizá para ir finalizando, sí les voy a pedir que activen su cámara, si son tan amables, para que nos tomemos la captura de pantalla del día. Licenciada Nancy. Dígame, a la orden. Disculpe, sí, solo quería comentarles que mañana no voy a poder participar en la conferencia sincrónica porque vamos a visitar un municipio con un grupo de mujeres, entonces sí, a mí se me va a imposibilitar el día de mañana participar. Muchas gracias por informar. Lo que como vamos a tener, digamos, las grabaciones, la idea es que de preferencia es que estén, digamos, conectados en estas conferencias para que puedan despejar algunas dudas y hacer consultas, pero van a tener la retroalimentación en plataforma, que sería el video, ¿verdad? Que vamos a colocar hoy por la tarde, ya estaría colocado esta conferencia sincrónica, pero bueno, esperamos que las demás jornadas nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, Dalia no se me ha conectado, creo que está María Elena, no sé si nos va a compartir. Muy bien, Berlis normalmente también bueno, vamos a tomar la captura, pero están muy serios, ¿verdad? Y serias. Vaya, al contar 3, 1. Gracias, doctor Joaquín, que ha hecho el espacio. Vamos a ver, no, los demás no se nos han conectado. 1, 2, 3. Déjenme tomar una segunda. Permítanme. Permítanme. Va ahí, Berlis, también aprovechamos otra vez. 1, 2, 3. Ahí está. Muy bien. Bueno, los esperamos y las esperamos el día de mañana para la conferencia que nos va a impartir la licenciada Zenia. En continuación a las temáticas y que pasen un feliz día, ¿verdad? A todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Feliz día. Bendiciones. Bendiciones.